Buenos días, hermanos, paz y bien. La gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que el Santo Espíritu les conduzca por el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. Que su sagrado e inmaculado corazón se entrelace con sus corazones para que a imagen de Jesús le imitemos, amando, sirviendo, entregándonos, pero sobre todo perdonando siempre a todos los demás. Que su sangre preciosa nos cubra, nos guarde y nos proteja de los peligros, de las acechanzas del padre de la mentira, y que María, en la advocación de la Virgen del Carmen, ruegue por cada uno de nosotros. Bendecido día del Señor. Hoy es martes 20 de octubre del 2020, un día más, un día que el Señor nos permite bendecirle, alabarle, glorificarle, reconocerle a través de su palabra. Las palabras del Señor del día de hoy, las lecturas de este día, están tomadas en la primera lectura de Efesios 2, del 12 al 21. Escuchemos lo que nuestro hermano Pablo nos dice en la carta a los Efesios. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz, paz para con ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él, los dos pueblos llegaron al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustaban los diversos elementos y la construcción se elevaba hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día el Señor en esta palabra nos habla de todos nosotros que estábamos alejados del Señor, de todos nosotros que no habíamos sido elegidos como pueblo santo como fue el pueblo de Israel, pero que gracias a uno, a Cristo Jesús, todos fuimos convertidos en un solo pueblo. Y ese pueblo santo, ese pueblo del Señor, reconoce que Él es el Hijo de Dios. Hoy más que nunca, cuando se predica tanto de la fraternidad universal, tenemos que estar con los ojos abiertos, con los ojos atentos a escuchar esta palabra. Para ser hijos de Dios tenemos que reconocer a Jesucristo como el Hijo único del Señor, mediador entre el Padre y el Hijo. Solamente está el Hijo. No existe otro nombre sobre todo nombre que nos pueda dar la salvación. Solamente Cristo Jesús. Ya no somos más extranjeros. Nosotros que no conocíamos de Él, escuchamos de su palabra, de sus apóstoles que vinieron a revelarnos lo que el Señor les había encomendado, a llevar esta buena noticia de la salvación. Y hoy, para ser verdaderamente un solo pueblo, hermanos bajo el mismo Padre, tenemos que reconocer que Cristo Jesús es el que nos da la unidad. Dice, están cimentadas sus bases en los apóstoles y en la piedra angular que es Cristo Jesús. El salmo del día de hoy está tomado, es el Salmo 84 y dice así el Salmo: Señor, has sido bueno con tu tierra, hiciste volver a los desterrados de Jacob.
suprimiste la deuda de tu pueblo, perdonaste totalmente su pecado, deposiste todo tu furor y volviste del ardor de tu cólera. Restablézanos, Dios Salvador nuestro, pon en fin tu resentimiento con nosotros. ¿Estarás siempre irritado con nosotros? ¿De edad en edad proseguirá tu cólera? ¿No volverás acaso a darnos vida para que tu pueblo en ti se regocije? Haz, Señor, que veamos tu bondad y danos tu salvación. El Señor es lento y es lento a la cólera y quiere darnos la salvación. El Señor quiere hacernos partícipes de su misericordia, pero nosotros tenemos que dar ese paso, hermanos. Tenemos que decidir por el Señor. Tenemos que decidir por Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la verdad. En Cristo Jesús podemos encontrar la paz. La lectura del Evangelio del día de hoy está tomada de Lucas 12, del 35 al 38. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpea la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es a medianoche o de madrugada cuando llega y los encuentra así, felices los sirvientes. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso evangelio sigue siendo una continuación de todos estos días en que el Señor nos habla personalmente a cada uno de nosotros de ese momento tan maravilloso, de ese encuentro personal con Él, cuando Él nos llame de este mundo a su presencia. Cuando Él nos diga, ven, venid, benditos de mi Padre, venid y cenad conmigo. El Señor nos dice, felices los que tienen su lámpara encendida. Los que tienen su lámpara encendida son los que acogen la palabra y la viven, la ponen en práctica. Nuestra vida tiene que ser incienso agradable al Señor cada día de nuestra vida. Cada momento de nuestra vida debe ser una oración hacia el Señor. Que nos encuentre trabajando, que nos encuentre desgastando toda nuestra vida por comunicar la buena noticia, la palabra, la salvación. Y dice el Señor, felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Nosotros tenemos que estar atentos todo el tiempo, orando. Tenemos que estar todos los días arrepintiéndonos de nuestros pecados, luchando por no cometerlos, venciendo la tentación por medio de la palabra. El Señor nos hace un llamado a través de la palabra cada momento y nos pide a nosotros autenticidad, coherencia entre lo que digo y lo que hago. Dice el Señor, si es medianoche o si es de madrugada, cuando Él llegue y los encuentre así felices. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos llamará, en que el Señor nos dirá, hijo mío, quiero que regreses a la casa de la que saliste, ven a la casa de mi Padre, es hora ya. Nosotros no sabemos. En este mundo de ruido, de aturdimiento en que vivimos, de cultura de la muerte, de valores trastocados, de discrepancias, de tantas cosas. Vivimos preocupados por aquí y ahora, sin pensar en el mañana, en el futuro nuestro, que será nuestra vida eterna. Ese es el futuro que nosotros tenemos más próximo, ir al encuentro del Señor. Y nosotros veíamos en el día de ayer el evangelio que decía un hombre que era muy rico y apegado a sus posesiones materiales y decía iba a vivir muchos años y le dice el Señor, insensato, hoy mismo será pedida tu alma. La muerte es un misterio.
La muerte es un paso. Para poder trascender tenemos que pasar, tenemos que transitar por la muerte. Decía San Francisco de Asís, mi hermana la muerte. No tenemos que tener miedo a morir, más bien tenemos que tener miedo a morir a la vida eterna. Que cuando muramos físicamente, muramos también a la vida eterna y en vez de irnos a la salvación, vayamos a la condenación. Esa debe ser nuestra preocupación. Nuestra vida entera debe ser un estar en vela, con el aceite en nuestra lámpara. El aceite es la palabra del Señor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos santifica. Gracias a la palabra podemos reconocer que solamente en el Hijo de Dios podremos salvarnos, que no existe otra salvación. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Quien no reconozca a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, no alcanzará la vida eterna. Aunque sea difícil a veces de comprender, aunque a veces resulte chocante, pero es así. Solamente quien reconoce a Cristo y vive y cree en su palabra y se entrega a los demás, verá el rostro de Dios. No existe otro camino. Por eso el Señor hoy en su palabra, en estos tres pequeños versículos nos dice eso. Dice, sean como personas que esperan a su patrón, que regresa de la boda para abrirle que llegue y golpea la puerta. Estemos atentos, ansiosos de esa llegada, de esa llamada que el Señor nos va a hacer a cada uno de nosotros. No tengamos miedo a dar ese paso, porque el Señor nos dice a nosotros, si tú perseveraste, si tú te mantuviste fiel hasta el final, cenarás conmigo, te abriré la puerta, te dejaré entrar, participarás en el banquete del novio y el novio festejará y nosotros festejaremos y nos alegraremos porque somos de los que fuimos elegidos. Que hoy queramos ser elegidos, escogidos, que hoy seamos sirvientes fieles, que estemos esperando con nuestra lámpara encendida. No importa la hora que sea, de madrugada, de mañana, a la media tarde, en la noche, estemos esperando a Jesús con nuestra propia vida. Que le entreguemos ese tesoro de nuestra vida. Que nuestra vida sea oración, incienso que sube al cielo, para que allá tengamos esa habitación que Él nos prometió. Él lo dijo claramente en la palabra. Yo me voy a prepararle un lugar a ustedes, hermanos. Yo quiero tener ese lugar maravilloso que el Señor tiene preparado para los que le aman, para los que confían, para los que creen en Él. Que ese día, cuando llegue, que yo no sé cuándo será, pero que estoy como un soldado atento, como un sirviente desgastando mi vida para servirle al Señor en mis hermanos. Él me encuentre dispuesta, Él me encuentre sirviendo, preparada, dando la batalla, venciendo las tentaciones, no sucumbiendo al pecado, para poder entonces decir alegremente, Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Shalom, Alejem, paz y bien. Que este mensaje que nos llena de alegría, de fuerza, nos llena de gozo en nuestro corazón, de saber que Él espera por nosotros, que Él está a la puerta para abrirla y hacernos entrar al banquete celestial. Hermanos, que su día sea maravilloso, bendecido en el Señor. Mantengámonos firmes en su palabra. Paz y bien. Shalom. Bendecido día del Señor.